Lo que es real es racional. Lo que es racional es real. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Prefacio a Principios Fundamentales de la Filosofía del Derecho. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel tenía clara idea de que estamos en un cambio radical de época, que el viejo mundo se desmoronaba y que síntomas como el aburrimiento, la sensación de vacío, incluso cierta liviandad y trivialidad reinantes eran justamente síntomas de que este mundo ya era insostenible, vale decir, el mundo de la modernidad. Hay un antes y un después de Hegel, y si se lo sigue discutiendo, es porque nos sigue desafiando y definiendo. En vida, Hegel publicó 4 libros. En 1807, La fenomenología del espíritu. En 1812 a 1816, fue publicando los diversos libros de la ciencia de la lógica. En 1817 la primera edición de la Enciclopedia de Ciencias Filosóficas y en 1821 los Principios de Filosofía del Derecho. Son los libros que él publicó. Luego hay una cantidad de cursos que se publicaron póstumamente, sus alumnos lo hicieron, reuniendo los apuntes de clase, etc. Y son obras también muy importantes. Están fundamentalmente las lecciones de estética, donde, bueno, establece aquella noción de que el arte ya está muerto. Están las lecciones de filosofía de la historia universal, donde habla de la astucia de la razón, y las lecciones de historia de la filosofía, que quizás es una de las primeras historias de la filosofía filosóficas. Se lo ha criticado mucho a Hegel, se lo ha considerado como un reaccionario, porque bueno, él defendía una monarquía constitucional, que para la época era bastante avanzado el asunto. El hecho de que haya habido una derecha y una izquierda hegeliana es clarísimo que en el pensamiento de él había tanto este elemento dialéctico de conservar la verdad del camino transitado como de revolucionarla en función de otras verdades nuevas y superiores. Entonces es tanto el elemento, si se quiere, de la conservación como el elemento de la innovación. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart, una ciudad al sur de Alemania que pertenecía al Imperio Prusiano en 1770. Su padre era funcionario fiscal del ducado. A los 18 años, el joven Hegel se inscribió en la Universidad de Tubinga para cursar la carrera de teología. Trabó allí amistad con 2 jóvenes que serían clave para la cultura romántica alemana: el filósofo Friedrich Wilhelm Joseph Schelling y el poeta Friedrich Hölderlin. Los 3 amigos compartieron habitaciones, estudios e ideales. Al finalizar sus estudios y consciente de su falta de vocación para la carrera eclesiástica, Hegel se ganó la vida como preceptor en familias acomodadas. Recién en 1801 obtuvo, gracias a la recomendación de Schelling, una cátedra en la Universidad de Jena. Su primer texto importante no aparecería hasta 1807. Se trataba de la Fenomenología del Espíritu, concebida por Hegel como una introducción a su sistema filosófico. La fenomenología del espíritu va a ir estudiando las diversas figuras de la conciencia, desde la conciencia sensible hasta el saber absoluto, o sea, el saber del absoluto que se sabe a sí mismo. Hegel va a ir
comenzando desde el punto de partida de la filosofía moderna, que es esta pura intuición sensible, va a ir viendo cómo se forma la autoconciencia, proceso en el cual él considera muy importante establecer los pasos del reconocimiento, y ahí hay páginas muy célebres como las de El amo y el esclavo, el tema de la conciencia infeliz, etc. Y llegar finalmente a el modo en que la conciencia está más allá de sí. Para Hegel, el individuo y todo, las partes, digamos, finitas, que están en nuestro conocimiento habitual, pertenecen a lo infinito y son manifestaciones de lo absoluto. Son 8 capítulos. El primero, la certeza sensible, el segundo, la percepción, el tercero, el entendimiento, el cuarto, la autoconciencia, el quinto, la razón, el sexto, el espíritu, el séptimo, la religión y el octavo, el saber absoluto. ¿Qué es todo ese conjunto? Hay muchos criterios. El mismo autor da el criterio para dividir la obra en dos, para abrirla en dos. A partir de el capítulo 6, tendríamos los capítulos propiamente del espíritu y los anteriores corresponderían más estrictamente a la conciencia. Lukács, uno de los intérpretes, diríamos clásicos, de la obra, dice que lo que la obra hace es recorrer 3 veces la historia. Empezando por los 5 primeros capítulos, que sería un recorrido centrado en el individuo, el capítulo 6, que expone la historia del mundo tal como la entiende Hegel, sobre todo desde Grecia hasta la Revolución Francesa, y los 2 últimos capítulos, Lukács, que habla lenguaje que deudora a Marx, la superestructura de la historia. La fenomenología del espíritu dibuja las figuras de la conciencia, desde la mera conciencia sensible, pasando por la autoconciencia, hasta llegar al saber absoluto, o sea, a la conciencia de que en el propio pensamiento el absoluto se piensa a sí mismo. Somos, por así decirlo, las neuronas de Dios. Toda afirmación, como todo fenómeno, se encuentra inmerso en un contexto de referencias, de relaciones, y no hay nada fijo. Él recurre en algún momento a la imagen de el resultado. Puede uno decir tal cosa es resultado, un fenómeno histórico es resultado de otro, pero él señala que el resultado sin el proceso que lleva a eso es como el cadáver. Es simplemente lo que queda muerto una vez que se acabó el proceso de gestación. Y en ese sentido lo verdadero es el todo. Lo verdadero del fruto es todo el proceso de desarrollo de la planta, por así, como, en fin, lo verdadero de alguien, de Napoleón o que sea, no es un señor que está ahí paseando con un uniforme, etcétera, sino que es el todo que viene a confluir en él. Lo cual quiere decir que el objeto de la filosofía es el todo, con lo cual se remite a la tradición, a la quizás más alta tradición de la metafísica, hace acordar un poco a Spinoza en algún momento.